Amén, hermanos. Entonces, vamos a comenzar con la clase. Es un placer estar con todos ustedes. Hermanos, de verdad que doy gloria a mi Señor, así que vamos a empezar a orar. Quiero que por favor todos inclinemos nuestras cabezas, unamos nuestro espíritu, hermanos, nuestra alma desde tan lejos y podamos orar todos juntos a nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos. Mi amado Señor y Dios, te ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú permitas, Señor, que esta tarde, esta noche podamos estar con toda tu bendición, Señor. Somos almas, Señor. Somos almas, Padre Santo, que te amamos y te buscamos, Señor, honrar, Padre. Señor, mira, Señor, son de varios países, Señor, de diferentes lugares, de tribus, Señor, de lugares, Señor, que quieren, Señor, conocerte, Padre. Gracias, Señor, por estas almas tan hermosas que tú has comprado, Señor, con tu sangre. Gracias porque me das este tremendo privilegio, Señor, de poder compartir hasta tan lejos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A partir de ahora voy a desactivar los audios de todos para que de esta forma puedan ustedes escucharme, hermanos, sin ninguna interrupción. Amén. Les pido también, por favor, intenten desactivar los audios todos. Hay algunos por aquí que estoy intentando desactivar y no puedo por alguna razón. Por favor, desactiven audios, por favor, para evitar cualquier interrupción. Por favor, desactiven su audio. Lisette, Miriam, le pido por favor que desactive audios. Amén. Hermanos, entonces, de antemano quiero decirles, mis amados hermanos, su servidor, por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él me ha permitido trabajar durante varios años plantando una iglesia, hermanos, y es el anhelo de mi corazón que las dulces doctrinas de la gracia sean predicadas claramente, hermanos. He orado muchos años por el sur de nuestro país, pero el día de hoy mi Señor no solamente me permite conocer hermanos del sur del país, sino también del sur de toda América. Así que gloria al Señor, hermanos. Espero que lo poco o lo mucho que quizás les pueda compartir les sea de bendición. Hay un anhelo en mi corazón. El anhelo en mi corazón, amados hermanos, el anhelo más grande que hay en mi corazón, mis amados hermanos, es que Cristo sea glorificado. Y como decimos, soli Deo gloria. Solamente a Dios sea la gloria, hermanos. No a nosotros, sino solamente a Dios, el único Dios verdadero, el único Dios vivo y soberano. Esa es mi intención, hermanos. Y quiero que esto también deba ser su deseo, su anhelo. Lejos de nuestros pensamientos, de nuestras ilusiones, de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de cualquier cosa, hermanos. Lo que debe estar por encima, hermanos, es el anhelo y el deseo de que solamente Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado, hermanos, sobre todas las cosas. Que Él sea glorificado, mis amados hermanos. Así que vamos a empezar. Dice Romanos capítulo 11, versículo 33, y les voy a pedir que intenten por ahí tener plumita, tener lápiz. Hoy no vamos a ver tanto, porque ya nos llevamos un tiempo con la presentación, así que el día de hoy no voy a poder tomarme mucho tiempo quizás, pero voy a tratar de introducirnos, ¿sale? Esto será solamente una introducción a las doctrinas de la gracia. Dice Romanos 11, 33, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, ese debe ser el sentido de todos nosotros. Todas las cosas son de Él, todas las cosas son por Él y todas las cosas son para Él. ¿Qué significa esto? Que todo este universo es para Dios. Todo este universo es por Él, es decir, que Él nos ha creado, no nosotros a nosotros mismos, y todas las cosas son para Él. Fíjense, esto significa que aún los impíos, es decir, todo aquel que no se arrepiente y dobla la rodilla delante del Señor, también va a ser, fíjense, lo voy a decir con cuidado, hermanos, pero aún los impíos han sido creados para la gloria de Dios. Ahora, quiero aclarar esto. Dice las Escrituras en Apocalipsis que
toda rodilla se doblará delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que aún los impíos, es decir, todo aquel que aún no doble su rodilla en este mundo y que se parta de este mundo, que vaya de este mundo sin arrepentirse y no doble rodillas, aún él doblará su rodilla en aquel gran día. Cuando esté delante del Señor, va a doblar sus rodillas. Así que, pues, yo creo que sería mejor que, pues, desde una vez, ¿no? Dobláramos rodillas. Ahora, vamos a ver los primeros capítulos de Génesis. Debemos comprender los primeros capítulos de Génesis. Comprender los primeros versículos del Génesis determinará nuestro entendimiento de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Escuchen lo que acabo de decir. Las doctrinas fundamentales del cristianismo se van a fundamentar en lo que uno crea acerca del Génesis. ¿Me escucharon, hermanos? A veces nosotros estudiamos los evangelios, el Nuevo Testamento, y está bien. Debemos de procurar entender más y más el Nuevo Testamento. Está bien, es correcto, es apropiado, pero si nosotros entendemos el Génesis, vamos a comprender toda la Biblia. Si entendemos Génesis, entendemos la Biblia. Si entendemos Génesis, vamos a entender toda la Biblia. Esto significa que si no entendemos Génesis, hermanos, se nos va a dificultar entender la Biblia, se nos va a dificultar. Así que eso es lo que vamos a hacer. Nuestra teología, si no entendemos Génesis, va a haber huecos, va a haber huecos profundos que nos impedirán manejar una buena teología. Es como un coche que va caminando, va andando por una carretera y donde hay baches. No sé si allá en su país quizás sepan qué es bache. Aquí un bache es un hoyo, una zanja en una carretera. Y entonces cuando tú vas manejando ahí y hay baches, pues como que no vas seguro, vas frenando. No puedes ir como que de corrido, rápido. Y si te caes en un bache, se te puede reventar una llanta, hasta te puede voltear un coche. Hermanos, si nosotros no entendemos el Génesis, va a haber un hueco en nuestro caminar cristiano y esos huecos van a hacer que nosotros no podamos andar velozmente en el camino del Señor y sin algunos derrapes de repente. Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a estar estudiando brevemente un poco acerca del Génesis. Amén. Bien, es necesario, relevante y sumamente importante que todo aquel que desee sinceramente conocer con mayor profundidad el plan redentor de Dios a través de las Escrituras, también desee comprender el primer libro de la Biblia. Génesis no está ahí simplemente para informarnos historias, las cuales podamos después decírselas a nuestros hijos, ¿no? O en la clase de niños, ¿no? No. Génesis, hermanos, está ahí para que nosotros comprendamos toda la Biblia. Ahí observaremos datos tan relevantes que nos hará comprender las doctrinas de la gracia. Ahora, estamos aquí porque vamos a estudiar las doctrinas de la gracia. Un comentario acerca de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia solamente, hermanos, escuchen, solamente es la punta del iceberg. Esas son las doctrinas de la gracia. Es decir, son doctrinas muy importantes, pero solo es la punta del iceberg. Abajo de las doctrinas de la gracia, es decir, el iceberg es lo que se puede ver fuera del mar, pero abajo lo que no ves es un gran pedazo de hielo que es teología, el conocimiento, por ejemplo, teología bíblica, teología pactual, eclesiología, etcétera, 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 etcétera. Eso no lo vamos a ver en este curso. Vamos a estar viendo específicamente las doctrinas de la gracia, pero quiero que sepan esto, quiero que entiendan, hermanos, que comprendan que entre mejor entendamos Génesis, mejor comprenderemos las doctrinas de la gracia. Bien, vamos a observar, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 1. Todos no lo sabemos quizás de memoria. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa en el principio? Bueno, las escrituras nos narran el hecho de que en el principio nuestro universo, fue creado por Dios. Él solo tuvo que pronunciar algunas palabras y este universo fue creado ex nihilo. Ex nihilo significa de la nada. Dios es tan poderoso que él solamente habló y nuestro mundo ¡pah!, se creó. Solamente habló.
y nuestro universo fue creado de la nada. Por tal, entonces debemos creer de que nuestro Dios es creador de todo lo que vemos y aún de lo que no podemos ver, y también por él es que todas las cosas subsisten y permanecen. Fue su palabra la que fundó este universo y es su palabra también la que lo sostiene. Es su palabra la que nos ha salvado y es su palabra la que nos santifica cada día, hermanos. Dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La iglesia fue creada también por la palabra y la iglesia necesita la palabra. El universo fue creado por su palabra. Este universo necesita la palabra. Dice Hebreos 1:3, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Eso es Hebreos 1:3. Por tanto, este universo, todos los humanos y su santa iglesia le pertenecemos. Amén. Pero no solamente le pertenecemos, todos los humanos de Santa Iglesia, sino que también estamos bajo su soberana autoridad. Es decir, Dios en su soberanía rige este universo. Por tanto, debemos obedecerle. ¿Por qué? Porque ese es el universo de Dios. En caso contrario, ¿qué ocurre? Estaríamos en rebeldía en contra de aquel que nos sostiene. Estaríamos en rebeldía en contra de aquel que nos sustenta. Y ese es el gran pecado del hombre, que ha decidido menospreciar al Dios vivo y verdadero, aquel que nos ha creado. Ese es el grave pecado del hombre, que ha decidido rechazarlo, creyendo en un Dios de su mente, en un Dios de su cabeza, en dioses que se hacen con manos, en dioses imaginarios, en falsos dioses. Ahora, concepto importante, apunten hermanos por favor por ahí, benevolencia de Dios. La benevolencia de Dios. Benevolencia de Dios. ¿Qué es la benevolencia de Dios? Bueno, benevolencia, hermanos, es simpatía y buena voluntad en el trato con las personas. Repito, benevolencia es simpatía y buena voluntad en el trato con las personas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque Dios, hermanos, es rey del universo. Él es el ser más importante del universo. Y aún así, hermanos, nuestro rey trató con suma benevolencia a Adán. Y nuestro rey ha tratado con suma benevolencia a nosotros, hermanos. Él no solamente creó a Adán y a Eva en Edén, sino que él decidió tener un trato especial con ellos. Dios hablaba con Adán y con Eva cara a cara. Él hablaba con ellos. Él estaba ahí y él los cuidaba. Cuando creó Edén, no había necesidad de ropas, no tenían frío, no tenían calor, no tenían hambre. ¿Saben por qué? Porque todo al principio fue bueno, bueno. Es decir, no había pecado, no había mancha, no había dolor, no había tristeza, no había angustia. Nada de lo que hoy conocemos existía en Edén. Y no solamente eso, sino que Dios se gozaba de hablar con Adán. Él se gozaba, imagínense Adán y Eva, ellos tenían una comunión con Dios. Eso es lo que ahora nosotros, de alguna manera, anhelamos con todo nuestro corazón, tener una mejor comunión con Dios, tener una verdadera comunión con Dios. ¿No creen que Dios es maravilloso? Él es benevolente. Él es tan benevolente que a pesar de nuestras transgresiones, mentiras, hurtos, adulterios, no solamente físicos, espiritualmente, dice el mandamiento, el séptimo mandamiento dice, no adulterarás, ¿verdad? Pero fíjense, nosotros decimos, bueno, yo jamás he adulterado físicamente, pero dice el Señor Jesús que si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, adulterado. Asesinato. Nosotros podemos decir, bueno, yo jamás he asesinado a nadie, pero dice Primera de Juan 3:15, el que aborrece a su hermano es homicida de corazón. Hermanos, nadie puede escaparse de la ley de Dios.
todos, absolutamente todos, aún el niño más pequeño, la niña más pequeña que por ahí estoy viendo, hemos roto los mandamientos de Dios. Lamentablemente, los hemos roto. Sin embargo, Él es benevolente. Él tiene benevolencia y especialmente su benevolencia fue hacia Adán. Ahora, habiendo dicho esto, debemos tener en mente que Dios es un rey y como rey, miren hermanos, un rey no tiene precisamente que hablarle a sus súbditos. No tiene. Un rey puede hablar a otro súbdito y mandar que ese súbdito dé el mensaje del rey. Pero Dios, que es rico en misericordia, que es tan benevolente, decidió hablar cara a cara y directamente con Adán. Entonces debemos entender que había algo especial ahí. Ahora, vamos a hablar de una cosa más. El pacto de Dios con Adán en Edén. Dios es rey. Los reyes pueden establecer sus mandamientos como bien les place. Dios decidió que Adán debía obedecer. ¿Por qué? Porque es universo, porque Adán es su creación y por tanto Adán pues le debe su vida pues a Dios, así como todos nosotros. Bueno, Dios decretó, escuchen hermanos, esto es bien importante, decretó que Adán debía obedecer a Dios. Dios estableció algo que nosotros llamamos un pacto de obras. Miren, yo sé que la mayoría de todos ustedes entraron a esta clase porque o bien están en un grupo de bautistas reformados o publiqué en un grupo de bautistas o hermanos que tienen anhelo de aprender las doctrinas de la gracia. Hermanos, este curso solo vamos a ver las doctrinas de la gracia, pero las doctrinas de la gracia no lo es todo. Les animo a que después estudien teología pactual bautista. Si el Señor lo permite, quizás después podría ser algo, pero les animo a que también vayan pensando en esto, teología pactual bautista, teología bíblica. Hay muy buenos libros que después les podré recomendar para que ustedes comprendan más y más la gloria de Dios. Y una cosa más, todo lo que ustedes aprendan, esto es teología, hermanos. Lo que van a aprender es teología. Y lo que vamos a estar, esta materia se llama soteriología, es decir, las doctrinas de la salvación. Aquí, yo sé que hay algunas almas que están empezando a caminar con el Señor y quizás algunos términos les resulte difícil. Así que voy a tratar con todas mis fuerzas no utilizar muchos términos técnicos. También sé que aquí hay pastores, hermanos, así que yo sé que sí, sé que ustedes utilizan más tecnicismos teológicos. Sin embargo, voy a procurar no hacer uso de demasiados tecnicismos para que todos, hasta la pequeña niña que está por ahí, pueda comprender un poco de lo que se está explicando. Amén. Bien, entonces, Dios estableció con Adán algo que nosotros llamamos pacto de obras. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto es una transacción legal o un acuerdo entre dos o más personas. Repito, un pacto es una transacción legal o un acuerdo entre dos o más personas. Eso es un pacto, ¿ok? Ahora, en la antigüedad existían diversos tipos de pacto. ¿Cuáles eran esos diversos tipos de pacto? Bueno, eh, básicamente vamos a hablar de dos tipos de pactos. Pacto bilateral y pacto unilateral. Repito, pacto bilateral y pacto unilateral. Ahora voy a proceder a explicar qué es un pacto bilateral y qué es un pacto unilateral. El pacto bilateral, en un pacto bilateral, las dos partes se comprometían a cumplir sus acuerdos. Repito, en un pacto bilateral, las dos partes se comprometían a cumplir los acuerdos. Un ejemplo actual, si yo voy a la tienda y quiero comprar un refresco, pues
ahí ocurre un trato. Yo voy a pagar por mi refresco y el de la tienda me va a dar mi refresco. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué pasa ¿qué pasa si yo no cumplo con dar el dinero para comprar mi producto? Bueno, lo que ocurre es que el de la tienda no tiene por qué darme mi producto. Así de simple. Por ejemplo, si voy a comprar, digamos, una casa, alguien que va a comprar una casa hace un trato. Yo pago la casa, tú me das la casa. Y ya, eso es un pacto bilateral. Espero haber sido claro. ¿Ok? Ahora, si alguna de las partes no cumple con su parte, entonces el pacto se rompe. Si yo no pago la casa no se me da. Si a mí no se me da la casa, entonces yo no pago la casa. ¿Ok? Seguimos. Pacto unilateral. ¿Qué es un pacto unilateral? Bueno, un pacto unilateral es un pacto que consiste en que solamente una de las partes se compromete a cumplir lo estipulado. Solo una de las partes se compromete a cumplir lo estipulado, no tomándose en cuenta lo que el otro, es decir, aquel con quien se hace el pacto, no se toma en cuenta que deba de cumplir algo, que deje o no de hacer. Un ejemplo, bueno, supongamos que una herencia, una herencia. Supongamos que yo muero y yo le dejo mi herencia a mi hija. Y eso es todo. Yo simplemente decido dejarle una herencia a mi hija cuando yo muera. ¿Qué es lo que debe pasar? Bueno, sí, primero muero y después mi hija ya obtiene la herencia. Ella no tiene que hacer nada más. Simplemente he decidido que ella sea la dueña de mi herencia. No le pido a ella que me quiera o que no me quiera, que decida recibirla o no la decida recibir, que levante su mano para recibir la herencia o no. Algunos ya están entendiendo, ¿verdad? Bien, el pacto unilateral solamente es de una persona. En los antiguos tiempos era el rey decretaba, es casi como un decreto. El rey decreta, esto voy a hacer y se hace. Amén. Ahora, regresamos con un pacto bilateral, ¿ok? Un pacto bilateral, un pacto bilateral también es llamado teológicamente hablando un pacto de obras. Repito, un pacto bilateral es un pacto de obras. Y un pacto unilateral se le llama pacto de gracia. ¿Ok? Un pacto de obras se puede anular. Es decir, si uno de los dos no cumple, ese pacto simple y sencillamente, pues ya no se tiene que seguir. ¿Por qué? Porque una de las dos partes no cumple, no ha cumplido. Ok, yo creo que estamos bien. Hermanos, si alguno tiene alguna pregunta, durante la clase les voy a pedir que no se haga para no alargarla, porque nos podemos extender. Pero sí voy a abrir en un momento el grupo y ustedes, si tienen alguna pregunta, la van a poder hacer ahí y con mucho gusto voy a tratar de responder todas sus preguntas, de verdad, ¿ok? Entonces, en este momento no preguntas, sino después en el grupo pueden hacerlas por audio, por texto, como gusten. Entonces avanzamos, ¿ok? Les animo a que estén tranquilitos ahí, por favor, tengan un cafecito, estén, por favor, disfrutando su clase. ¿Amén? Bien. Un pacto de obras se puede romper, pero un pacto de gracia no. Un pacto bilateral se puede romper, pero un pacto unilateral no se puede romper por nada. Ejemplos. Y aquí, hermanos, vamos a leer algunos textos, ¿ok? Voy a dar un ejemplo de pacto de obras. ¿Están listos? Por favor, síganme con sus Biblias en Levítico 26. Levítico 26. Dice así la palabra del Señor en Levítico capítulo 26. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová.
Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré, escuchen, mi pacto con vosotros, mi pacto con vosotros, afirmaré, dice el Señor. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Fíjense lo que dice. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero fíjense lo que dice en el verso 14. Todo lo que he leído, nosotros decimos, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Es hermoso. Nos encanta decir, oh, caerán 1,000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, perdón, etcétera. Pero miren lo que dice en el verso 14. Pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. ¿Observaron, amados? Eso es un pacto de obras. ¿Por qué es un pacto de obras? Porque el Señor está diciendo, te daré bendiciones si obedeces, si haces esto o lo otro. Pero en el versículo 14 dice, pero si no me oyeres, si no hicieres, si no cumplieres, si desdeñares, si menosprecias, si no ejecutas, entonces dice, invalidando mi pacto. Es decir, en el versículo 15 se nos menciona que este pacto se puede invalidar, ese pacto se puede romper. ¿Cómo se puede romper? Pues si no oyes, si no obedeces, si desdeñas, si menosprecias. ¿Me expliqué, hermanos? Eso es un pacto de obras. Ese es un ejemplo de pacto de obras. Ahora, vamos a ver un ejemplo de pacto de gracia. Y voy a darle oportunidad al pastor Gustavo. En las clases, hermanos, de repente voy a dar oportunidad para que alguno lea, mis hermanos. Así que atentos ahí, de repente cuando les mencioné. Pastor Gustavo, Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36, versículo 26 al 32. Ezequiel 26, 30, perdón, Ezequiel 36, versículo 26 al 32. Por favor, mi hermano. Ezequiel 36, mi hermano, y quiero el versículo, perdón. 26 al 32. Muy bien. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, yo seré a vosotros por Dios. Os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre.
Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis aprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Saberlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Hasta el 33 me dijo mi hermano, Amén. perdón. Ahí está bien, mi hermano. Gloria a Muy Dios. bien. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon lo que Dios va a hacer? Es un texto hermosísimo. Él dice que pondrá un corazón nuevo. Pero fíjense, dice en el verso 32, 33, dice, no lo hago por vosotros. Dice el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades. En el versículo 38 dice, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños, de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Escucharon? Eso es un pacto de gracia. Ese pacto es algo que Dios va a hacer simplemente por amor de su nombre, simplemente porque Él es Jehová. Y hermanos, aquí es donde nosotros debemos decir, gloria a ti, Señor. Qué hermoso. Él, por su sola gracia, por su sola misericordia, no por amor a nosotros, sino por amor a Él mismo, Él hará esto. Por amor a su propio nombre, Él va a hacer eso. Es increíble. Eso, amados hermanos, amigos, es un pacto de gracia. Es decir, significa que no hay forma de que se rompa porque Él dijo que lo va a hacer y no pide nada a cambio. No está, ahí no dice, les animo a leerlo el contexto, ahí no dice, pero tienen que hacer esto, pero tienen que hacer lo otro, pero tienen que obedecer así, pero tienen que obedecer de esta forma. No, hermanos. Él simple y sencillamente ha decidido hacer lo que va a hacer para su propia gloria y para su propia honra. Entonces, espero haber sido claro con estos dos ejemplos acerca de pacto. Hay un pacto de obras, el cual se puede romper si uno no obedece. Y hay un pacto que es de gracia, el cual simple y sencillamente no se puede romper, porque el rey lo ha decretado, porque el rey así lo ha querido, porque el rey así lo ha dicho. No hay forma de que se rompa. Dice Isaías capítulo 48, versículo 9. Isaías 48, versículo 9. Le voy a dar oportunidad a mi hermano Luis Herrera. Hermano Luis Herrera, ¿puede leer usted Isaías 48, 9, por favor? Amén. Isaías 48, perdón. 48, 9. 48, 9, ¿va? Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Tiene apagado su audio. Tiene apagado su audio. Gracias, perdón. Gracias. Amén. Por amor de su nombre, dice, la pregunta es, ¿por qué el Señor va a diferir su ira? ¿Por qué Dios va a diferir su ira? Bueno, dice el texto, por amor de mi nombre. Es hermoso ese texto. ¿Sabes por qué el Señor te ha perdonado de tus pecados? Por amor, no tuyo, porque el mensaje actual y moderno es, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y quiere que seas feliz y quiere que andes en las nubes, ¿no? No, no es así, no lo es.
es más grande que tú y que yo. Es más grande que todo lo que existe en este mundo. Es más grande que todo lo que existe en el universo. Es más grande que un hombre, que una mujer. Es más grande, hermanos, que aún todo el universo. Es más grande que 1.000 millones de universos. ¿Saben por qué Dios nos ha perdonado? Por amor de su nombre. Eso es grandioso, hermanos. Hoy en día, lamentablemente, el honor, el honor de un hombre o el honor de nosotros, de las personas, como que no se considera mucho. Pero, hermanos, Dios tiene muy, muy en claro que su honor es lo más grande que existe, lo más grande. Y si Él ha decidido perdonarte a ti, perdonarme a mí, perdonar a su pueblo, Él no lo ha hecho por algo que su pueblo haya hecho o dejado de hacer. Él lo hace por amor de su nombre. Eso es lo más grande que puede haber, hermanos, porque Él es el más grande de este universo. Y si Él me ha perdonado por amor de su propio nombre, eso nos debe llenar de verdad, de tanta honra. Es increíble, hermanos. Spurgeon, el predicador Charles Spurgeon una vez dijo, si Dios hubiese decidido salvarme por cómo soy yo, seguramente no me hubiera salvado. Y hermanos, así es esto. Tú sabes bien en el fondo de tu alma, por la cantidad de pecados que hemos hecho, es que ninguno de nosotros merecemos salvación. Pero Dios, por amor de su nombre, por amor de su nombre, decidió salvarnos. Amén, hermanos. Eso es lo que hace un rey. Eso es lo que hace nuestro rey. Aleluya a él. Bien. La importancia de conocer esto. Ahora, se han de preguntar por qué razón estoy hablando acerca de los pactos, por qué estoy diciendo todo esto. Bueno, la importancia es que es de suma importancia porque si comprendemos esto, así podemos comprender mejor los primeros capítulos de Génesis. Si entendemos bien los primeros capítulos de Génesis, vamos a comprender mejor toda la Biblia y el panorama de redención que Dios ha hecho durante toda la Biblia. Cómo es que Dios hace para salvarnos. Cómo es que Dios promete un redentor. ¿Por qué Dios promete un redentor? ¿Por qué Él hace todo esto? Y eso va a traer luz acerca de lo que la Biblia nos comunica acerca de los tratos de Dios con el hombre. Repito, nos comunica los tratos de Dios con el hombre y la redención que Él nos ofrece. Su redención, hermanos, es una redención gloriosa. Si tú puedes entender esto, vas a entender mejor la redención. Bien, dependiendo de cómo interpretas Génesis, te levantarás o caerás. Repito, dependiendo de cómo interpretes el Génesis, tu teología se levanta o cae. Puede ser bíblico o puede ser un hereje. Dependiendo de cómo interpretes el libro de Génesis, puede ser un cristiano bíblico o puede ser alguien que pisa los huecos de la herejía. Así que es de suma importancia. De verdad, hermanos, es de extrema importancia que nosotros comprendamos más y más Génesis. Así que vamos a continuar, hermanos. Pacto edénico. Tenemos un tiempecito. Llevamos apenas, miren, hermanos, vamos muy bien. Llevamos apenas una hora y en realidad esto llevamos como 30 minutos porque fueron como 30 minutos en los que nos estuvimos saludando, ¿verdad? Bien. Pacto edénico. Ahora que ya ustedes conocen que hay dos tipos de pactos, un pacto bilateral y un pacto unilateral, un pacto de gracia, un pacto de obras, ahora vamos a hacer preguntas a unos textos. La primera pregunta que yo quiero hacerles, no necesitan responderme, aunque va a ser pregunta de examen. La primera pregunta que yo les quiero hacer es, ¿qué tipo de pacto es el pacto realizado en Edén con Adán? Repito, ¿qué tipo de pacto es el pacto que se realizó en Edén con Adán?
Ahora, evidentemente, les voy a dar la respuesta, hermanos, porque quiero que todos saquen 10, ¿ok? Miren, hermanos, si nosotros analizamos el pacto que se fue establecido en Edén, vamos a observar, hermanos, que sin lugar a dudas es un pacto de obras. No es un pacto de gracia, es un pacto de obras. Y ahorita lo vamos a analizar. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La consecuencia, bueno, es decir, perdón, me adelanté un poquito. ¿Qué tipo de pacto es el pacto de adánico? Bueno, es uno de obras, pues Adán lo transgredió y Adán lo rompió. Fue un pacto que tenía que ser, de alguna manera, era un pacto que le pedía a Adán obediencia perfecta. Y si Adán no obedecía perfectamente, entonces moriría. Ese pacto se rompió. Las consecuencias, la maldición a toda la humanidad, la cual consistió en la caída de su primer estado. Recuerdan, el primer estado del hombre en Adán era bueno. Él no era pecador y él no conocía la muerte ni la enfermedad. Pero cuando cayó, el postrer estado de Adán fue muerte y esclavitud al pecado. Génesis capítulo 3, versículo 3, mi hermano John Pesantes. ¿Puedes apoyarme, hermano John Pesantes? Amén, amén. Génesis capítulo 3, versículo 3. Pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Amén. Si ustedes observan, el Señor le dijo, estableció qué es lo que Adán no debía hacer. Adán no debía de tocar, no debía de comer aquel árbol que Dios le había dicho. Entonces Dios hizo un pacto de vida a condición de obediencia perfecta. ¿Cómo que un pacto de vida? Bueno, simplemente quiero que ustedes imaginen, hermanos, ¿qué hubiese pasado si Adán no hubiese caído? Si Adán no hubiese caído, la respuesta lógica es que no habría muerte. Repito, digo, yo sé que allá donde están, Venezuela es un país, eh, pues que sabemos aquí en nuestro país, hermanos de Venezuela, sabemos que están pasando difícil situación. Sabemos de todo lo que ocurre ahí. Entonces, es difícil. Hay dolor, hay tristeza. Y no solamente Venezuela, no solamente las cuestiones económicas son las que nos hacen, pues, que estemos de repente, pues, entristecidos. Hay otras cuestiones que traen dolor a nuestro corazón, que traen pesar, que traen tristeza, ¿verdad? Puede ser la enfermedad, puede ser la muerte, puede ser cualquier otra cosa que trae tristeza a nuestro corazón. Bueno, antes no existía eso. Todo esto que hoy vemos, muerte, dolor, tristeza, angustia, no existía. Esto significa que el primer estado de Adán y del mundo no era como hoy lo conocemos. Pero cuando Adán cae, entonces, ¡pum!, entra la muerte. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Adán no hubiese caído? Escuchen, por la desobediencia de Adán entró la muerte. Entonces lo lógico es pensar que si él hubiese obedecido, por ende la muerte no hubiese entrado, el pecado no hubiera entrado al mundo. Y si el pecado no hubiera entrado al mundo, entonces no existiría toda la maldición que ha caído en este mundo. Adán cayó y con él todos caímos, todos morimos. Pregunta, ¿Dios miente? ¿Dios dice mentiras? No, Dios nunca miente. Lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, Adán murió. Dios dijo, el día que de él comieres, morirás. La pregunta es, ¿Dios murió?
La respuesta es sí, Adán murió. Tanto físicamente como espiritualmente, Adán murió, hermanos. Él murió por causa de su desobediencia. Él murió. ¿Qué es esto de morir? Para empezar, hermanos, Dios es vida, Dios es luz. Cuando el hombre se aleja de la vida, se introduce la muerte. Cuando el hombre se aleja de la luz, se acerca más a las tinieblas, se introduce en las tinieblas. Dios es luz, Dios es vida. Dice Juan capítulo 1, que Él es la vida de los hombres. Bien, espiritualmente en ese momento Adán no murió, pero se rompió la buena comunión con Dios. Génesis capítulo 3, versículo 10. Vamos a darle oportunidad. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 10. Vamos a darle oportunidad a Lisette Nayeli. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ok. Gracias. Fíjense Fíjense lo que ocurrió aquí. Lo que ocurre aquí es que Adán le responde a Dios, tuve miedo. Pregunta, ¿en qué momento antes Adán tuvo miedo cuando habló con Dios? No, nunca tuvo miedo. Él hablaba perfectamente con Dios, había una comunión buena. Y dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué se escondió? Los niños. Yo sé que quizás aquí la mayoría quizás tienen niños, ¿no? ¿Cómo es cuando los niños saben que hicieron algo mal? ¿Qué ocurre cuando un niño comete una travesura, sabe que hizo algo malo? ¿Cómo se ponen los niños? Como que quisieran meterse debajo del sillón, esconder su travesura, ¿verdad? Para que nosotros no lo veamos. Bueno, esto no fue una travesurita. Dios le dijo a Adán, el día que comas de aquel fruto, morirás. Adán comió, Adán murió. Cuando Adán muere, entra la maldición a todo el mundo. A todo el mundo. Antes de esto, Adán jamás había sentido miedo, ni vergüenza. Esto nos dice que ahora ellos consideraban enemigo a Dios. Adán y Eva ya no consideraban a Dios como alguien a quien acudir, a quien amar, alguien que los cuidara. No, ahora Adán y Eva miraban a Dios como su enemigo. ¿Cuántos de nosotros no teníamos a Dios como nuestro enemigo? Bien, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué razón es que Adán tuvo miedo y vergüenza? Bueno, por el pecado. Ahora, Adán murió espiritualmente ahí, él murió espiritualmente, él murió. ¿Qué es esto de morir espiritualmente? Bueno, que su comunión espiritual con Dios terminó. Ya no tenía la misma comunión con Dios. Como nosotros, antes de estar en Cristo Jesús, antes de arrepentirnos y creer en Cristo, nuestra comunión es muerta con el Señor. Es muerta, muerta. No es enferma, es muerta. Físicamente también murió, pero en ese momento Adán no murió, pero sí murió. Ahora vamos a darle oportunidad. Miren, la verdad les estoy dando oportunidad a los que tienen la cámara abierta. Los que veo que tienen la cámara abierta, pues bueno, ahí veo sus nombres, me queda más fácil por aquí, por la computadora, y les doy oportunidad. Entonces vamos a dar oportunidad a Abigail, ¿ok? Abigail López, ¿puede usted por favor leernos Génesis capítulo 5, versículo 5? ¿5:5? Sí, por favor. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Amén. Wow, muchos años, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? ¿Y qué? Murió. La marca del pecado en el ser humano es que morimos. Todos los que estamos aquí, hermanos,
en 100 años es muy probable que ya no vamos a estar. ¿Por qué? Porque tenemos la marca del pecado en nuestro cuerpo. Moriremos. Moriremos. Pero ¿saben también qué? Si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, no morirás, solo dormirás. Amén. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Una vez que Adán cae, toda la tierra muere por su causa. Luz Marina, Luz Marina, ¿puede usted apoyarnos con un texto? Luz Marina. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Gracias. Si escuchan ustedes bien, dice el texto, maldita será la tierra por tu causa. Pregunta, ¿quién pecó? ¿Adán o la tierra? Pues obviamente Adán, ¿no? Adán y Eva. Pero cuando Adán cae, la maldición no cae sobre solamente Adán. Si ustedes observan, la maldición no solamente cae sobre Adán, la maldición cae sobre toda la tierra. Es lo que dicen las escrituras. Sobre toda la tierra cayó la maldición. ¿Por qué? Y aquí tenemos un concepto teológico que es probable, quizás algunos ya lo oyeron, quizás otros no. Representación federal. Escuchen, representación federal. ¿Qué es la representación federal? Bueno, es algo muy sencillo. Un ejemplo, David. Todos conocemos la historia de David, ¿verdad? David y Goliat. La mayoría conocemos la historia de David y Goliat y a veces pensamos, no, pues qué bonita historia, y algunos predicadores dicen, bueno, es que tú tienes que ser como ese David, que vas a vencer a tu Goliat y cosas así. No, hermanos, no es así. David es David y Goliat no es aquel a quien nosotros debemos de vencer. No, 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 no. Esa historia está ahí, hermanos, para que comprendamos algo más grande que simplemente algo que simple y sencillamente tenga que ver con nosotros. No, esa historia está ahí para enseñarnos que David es como un tipo de Cristo, quien vence y derrota al mal, al pecado. Pero miren, no solamente esto. David, hermanos, ¿qué ocurre cuando David derrota a Goliat? Bueno, lo que ocurre es que cuando David derrota a Goliat, todo el pueblo de Israel gana. Si ustedes recuerdan, Goliat dijo, tráiganme al mejor de sus guerreros. Y cuando me traigan al mejor de sus guerreros, si yo lo derroto, entonces ustedes pierden, serán nuestros esclavos. Pero dijo, pero si ustedes me derrotan, entonces nuestro pueblo, los filisteos, les serviremos a ustedes, ¿no? Es lo que enseña por ahí esos pasajes en Samuel. Entonces, fíjense, cuando David derrota a Goliat, todo el pueblo gana. Cuando Goliat es derrotado, entonces todo el pueblo de los filisteos es derrotado. Esto nos está comunicando algo, hermanos. Si regresamos a Génesis, tenemos a alguien que nos representa delante de Dios. ¿Por qué nos representa? Pues porque era el primer hombre. No existías tú, no existía yo, no existíamos nadie. Solo estaba ese hombre ahí y él era nuestro representante legal delante de Dios, nuestro representante federal delante de Dios, porque él es el primer hombre, hermanos. Así que cuando Adán cae, todos caemos, todos, porque Adán es como para nosotros, por así decirlo, nuestro representante, así como David. Si David hubiese caído delante de Goliat, todo Israel pierde, hermanos. Así Adán entonces, cuando Adán nos representaba y estaba allí Adán, hermanos. Un día vamos a llegar allá, delante del Señor, y pues no sabemos exactamente qué va a ocurrir, pero quizás vamos a decir, oye, le hubieras echado más ganitas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pero en fin, hermanos, Adán es nuestro representante legal. Adán cayó, todos nosotros caímos con él. Todos.
Y es importante y es necesario, hermanos, que comprendamos esto y lo aceptemos. Porque si no puedes comprenderlo y aceptarlo, entonces tampoco deberías comprender y aceptar por qué Cristo te va a representar delante de Dios. Así como Adán cayó por su desobediencia, Jesucristo se levanta con poder y gran gloria por su obediencia. Cristo obedeció y él ganó la batalla, hermanos. Ahora yo me puedo acercar en aquel gran día final cuando esté delante de mi rey y yo sé que voy a ser juzgado por sus mandamientos y yo sé que delante de mi Señor, yo sé que delante de mi Señor, delante de sus mandamientos, la ley me va a decir culpable, 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 pecador, pecador, has roto los mandamientos, has roto los mandamientos. Pero en aquel gran día, hermanos, se va a levantar aquel cordero que va a decir, no, no, yo gané, yo vencí, yo luché, yo pagué por ese hombre, yo represento a ese hombre, a aquella mujer, yo represento a todas esas almas, yo represento a toda esa iglesia, yo represento a toda esta cantidad de almas, yo las represento porque gané, gané. Bendito nombre, Jesús de Nazaret, hermanos. Él es el representante federal de la iglesia. Entonces, volvemos al Génesis. Adán era nuestro representante legal. Cuando Adán cae, todos caemos con Adán. Y hermanos, si ustedes pueden comprender esto, van a comprender todo lo que sigue en la Biblia. Todo lo que sigue, hermanos. Bien, vamos a continuar, hermanos. Estamos a punto de concluir. Nosotros, la pregunta es, ¿nosotros heredamos también la maldición? La respuesta es sí, porque somos de su linaje. A menos que haya alguno aquí que diga, no, yo no soy linaje de Adán, pues allá, pero está mal. Todos somos linaje de Adán. Fíjense, el mundo nos quiere hacer creer que venimos de un chango. Es de verdad. Y de verdad, tengan cuidado con sus hijos, porque ese secularismo aún se introdució a las iglesias. El evolucionismo, el humanismo, el secularismo, etcétera. No venimos de un chango. Es importante decirle a nuestros hijos y decirnos a nosotros mismos, no, alma mía, yo no vengo de un chango, yo no vengo de un mono, yo no soy un simple animal que evolucionó a lo largo de los años. Yo no soy, no. ¿Saben por qué? Cuando alguien te hace creer esto, cuando alguien cree eso, en realidad pierde valor ético, moral, espiritual, honor, porque la Biblia dice que Adán fue creado a imago Dei. ¿Qué es imago Dei? A imagen de Dios. Y no hay otra criatura creada a imago Dei, hermanos. Un perrito. ¿Cómo es un perrito? Pues bien bonito, ¿no? Tenemos perritos, los acariciamos, nos caen bien, pero si yo pongo a mi perro, hermanos, posiblemente lo pongo delante de un espejo, es probable que mi perro va a ladrarle al espejo, porque él no sabe, él no tiene autoconciencia, él no sabe que en realidad no tiene una conciencia de sí mismo. Hermanos, nosotros sí tenemos una conciencia. Tengo un pequeño bebito de 2 años, puse este ejemplo hace poquito, tiene 2 años, y yo le digo, oye, Elías, ¿quién es el bebé? Y Elías, yo, bebé, yo. Él tiene esa conciencia, y solo el hombre ha sido creado así, hermanos. Claro, un animalito puede tener ciertos reflejos y cosas que aprende, pero hermanos, solamente nosotros tenemos conciencia, conocimiento, espiritualidad. Hermanos, solamente el hombre tiene imago Dei. Solo el hombre, hermanos. Bien, ahora, la pregunta es esta. ¿Morimos o enfermamos? Si tú crees que cuando Adán cayó, él solamente enfermó en vez de morir, entonces yo te haría la siguiente pregunta. ¿Entonces Dios miente?
porque Dios dijo, morirás. Y este es un problema actual, hermanos, en la iglesia evangélica de todo el mundo, gracias a mucha falsa doctrina que ha entrado. Mucha falsa doctrina que ha entrado. Muchos creen que Adán, no lo dicen como tal, pero llegan a creer que Adán no murió espiritualmente, sino de alguna manera solo enfermó. Un enfermo, pues puede ir al hospital, pues sí, ¿no? Está enfermo, puede levantarse, puede hacer el 1% para que el doctor haga el 99%, le dé las medicinas y entonces sea sano. Pero un muerto, escuchen hermanos, un muerto se puede parar y decir, oh, estoy muerto, voy al hospital. ¿Un muerto puede hacer eso? Obvio, no. Un muerto está muerto. ¿Qué dicen las escrituras? Hermano Carlos Rodríguez, quiero que me apoyes, por favor, Carlos. Estamos en el último texto. Efesios capítulo 2, versículo 5. Carlos, si nos apoyas, por favor. Amén. Efesios. Ya. Efesios. Efesios 2, 5. Amén. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén, hermanos. Es un texto hermoso. ¿Qué dice el texto? Dice, aún estando nosotros enfermos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Eso dice? No. Dice, aún estando nosotros muertos. Muertos. Hermanos, esa palabra debe ser bien relevante, bien importante en nuestra teología. Adán no enfermó de pecado. Adán no enfermó y simplemente Adán está esperando a la medicina, ¿no? Que haya una medicina que se le pueda dar para que entonces él pueda sanar, ¿no? Porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida y quiere que sea sano su corazón y entonces se toma la medicina de Jesús. No, no, no. Adán murió. ¿Saben qué le dijo la serpiente a Eva? Yo sé que lo saben, hermanos. La serpiente llegó con Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho que esto y aquello. ¿Y saben qué luego que le dijo? Eva le dijo, no, Dios nos ha dicho eso y aquello. ¿Y saben qué dijo la serpiente? No moriréis. Eso dijo la serpiente, no moriréis. Esa es una mentira, hermanos. Salió de la boca de Satanás. Y Adán y Eva lo creyeron. Claro que murieron, hermanos. Adán ciertamente murió espiritualmente. Su comunión con el Señor, ¡pum!, rota. Y físicamente, después de algunos años, él murió. Él ahora está, pues, polvo. Hermanos, la voz de Dios dijo, no comas del huerto, del árbol, del bien y del mal, o morirás. Adán desobedeció, Adán murió. Y esto, hermanos, es solo la introducción, hermanos. Una introducción para las siguientes clases. Pregunta, ¿un muerto puede sanarse? No. ¿Un doctor puede sanar a un muerto? No. Un doctor no puede sanar a un muerto. Un muerto está, pues, muerto. ¿Qué tiene que ocurrir para que un muerto deje de estar muerto?
el grande milagro, hermanos, el más grande milagro de todos los tiempos. Resurrección. Resurrección es lo que necesitamos. Tú y yo necesitamos resurrección. No necesitamos una pastilla, no necesitamos tomar la medicina de Jesús en nuestro corazón, no necesitamos levantar la mano para alcanzar el curita para nuestra cortadita. No, muertos, podridos en nuestros pecados. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos la voz grandiosa de nuestro Dios que dice, Lázaro, sal fuera, sal fuera. Y eso es lo que ocurrió en ti y en mí, hermano. Si tú estás en Cristo, eso pasó. Estábamos ahí, podridos, en pecados. Pero su voz, oh hermano, su voz nos dijo, sal fuera, sal fuera. 4 días ya, podridos, oliendo, apestosos, hermanos. Evidentemente, ustedes lo saben, ¿no? Lo digo en este sentido espiritual. Estábamos, hermanos, muertos completamente, listos para ser echados simplemente a la fosa, al lago de fuego para siempre. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, hermanos, hemos visto solamente algunos capítulos y solamente nos detuvimos en Génesis 1:1, Génesis 2, Génesis 3. Pero esto, hermanos, lo considero extremadamente necesario para las siguientes clases, para comprender las doctrinas de la gracia. Hemos visto que es un pacto bilateral y que es un pacto unilateral. Un pacto bilateral es un pacto también llamado de obras, el cual se puede romper. Hemos visto un pacto unilateral, el cual es un pacto de gracia, el cual no se puede romper. Vimos algunos ejemplos. Un pacto de obras es aquel el cual, si el pueblo israelita no lo cumplía, simplemente era desechado. Y un pacto de gracia lo leímos en Ezequiel, aquella grande promesa 36, yo les daré un corazón nuevo. Eso lo dijo nuestro rey, el rey de reyes. Y eso es lo que él ha hecho, hermanos. Cuando tú viniste al Señor, o mejor dicho, cuando Él te trajo, fue porque Él así lo decidió. Nosotros estábamos muertos, pero Él en su infinita gracia decidió que tú, escúchame, Luis, Mago, Luis, Miriam, Gustavo, Lisset, Luz Marina, José Luis, José, John, Gerardo, Carlos, Abigail, Keila, Emir, María, Catherine, Luis, Johnny, Eduardo, Alma, todos los que están ahí, María Jazmín, Abigail, toda su santa iglesia, hermanos, toda su santa iglesia, hermanos, es redimida solamente porque el Rey de Reyes y Señor de Señores lo ha decidido por amor de su santo nombre, porque Él, ahora sí podemos decirlo, porque Él ha amado su propia gloria, su propia honra, su propio honor, y Él al querer mostrar su gloria, honra y honor, resucita a los muertos, nos resucitó, y ahora sí podemos nosotros decir, oh, qué grande amor, cuánto me ha amado. Escúchame, Nayeli, no hay absolutamente nadie en este universo que pueda amarte más grandemente y verdaderamente que el Dios vivo y verdadero. Y si tú te arrepientes y crees y escuche todo aquel, yo sé que aquí hay algunos que aún no han llegado al conocimiento de la salvación, pero están aquí. Algunas almas que decidieron estar aquí, que es para ellos la primera clase de teología en su vida. Otros yo sé que no, porque ya hay pastores aquí. Pero escúchame, alma mía, escuchen, almas. Él es poderoso y es el más grande milagro que puede ocurrir en tu vida. ¿Y qué ha ocurrido en nosotros? Que Él decidió resucitarnos de entre los muertos, resucitarnos de entre los muertos. Se le dijo a Ezequiel, Ezequiel,
¿Los huesos secos podrán resucitar? Ezequiel solo dijo, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. ¿Qué creen, hermanos? Los huesos secos han resucitado. Esa es la iglesia de Cristo hoy en día. Así que, pregunta, ¿eres uno de estos resucitados? Un muerto no puede sanarse porque está muerto, pero Cristo vino a resucitar a los muertos, porque Él es la vida, la verdad, el camino. Pregunta, ¿eres uno ya de sus resucitados? Gloria a Dios si lo eres. Gloria a Dios si lo eres. Por favor, para esta razón has sido resucitado, para que le des gloria a Él. No hay otra razón. No hay otra razón, sino para que entregues tu vida plenamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que le des gloria y honra en todo lo que hagas, para que prediques el Evangelio, para que anuncies las buenas nuevas, para que seas usado para su gloria. ¿Cómo ser usado para su gloria? Pues predicando la santa palabra. Predica la palabra en los parques, en los hospitales. ¿Sabes qué? Toma una cubeta y párate en un lugar donde pase gente, y si el Señor lo ha puesto en tu corazón y te lo permite, anuncia la palabra de Dios. O si tú eres un ama de casa que ya conoció al Señor, ve con tu vecina, háblale del Señor, ora por tu familia, habla con tu familia. Si tú eres alguien ya que en la iglesia está dando estudios o predicando, hazlo para la gloria de Dios. No hay otra razón por la cual somos salvos, para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Pues con esto, mis amados hermanos, vamos a concluir por el día de hoy. Ha sido verdaderamente una tremenda bendición estar con ustedes. No saben qué gozo me da a mí el escuchar las voces de mis hermanos chilenos, venezolanos, colombianos, peruanos, y hay varios por ahí de guatemaltecos, no sé quién más por ahí, pues obviamente los de aquí de nuestro país, ¿no? No sé si por ahí me detectan mi acento de repente jarocho que se me sale, me como las S a veces, algunos hermanos de Campeche. Hermanos, ha sido un gozo estar con ustedes. Espero, hermanos, que lo mucho que quizás hayan visto el día de hoy, lo puedan digerir, hermanos, y pronto bueno, voy a mandarles el bosquejo de mi estudio vía PDF para que lo tengan ustedes, lo vean, y todo el estudio ha sido grabado, hermanos, para que después lo podamos subir a YouTube o a Facebook, lo puedan repasar y luego después procedan a hacer su examen, hermanos. Van a tener un examen por ahí. Hay a quienes les gustan los exámenes. A mí no me gustan. pero miren, es para que de esta forma se comprometan un poquito más, y solamente van a ser 10 preguntitas y todos van a ser aprobados. No se preocupen, de verdad, vamos a procurar que todos aprueben. Así que, hermanos, es un gozo. Les animo, hermanos, por favor, a que me acompañen en oración antes de concluir, y después les voy a animar, terminando la oración, abran sus micrófonos y todos despídanse y dense un saludo de paz. Entonces, permítanme orar, por favor, para concluir con este estudio. Gracias, amado Padre, por tan grande privilegio, Señor. Un día estaremos todos juntos, Señor, en tu reino, adorándote, Señor. El día de hoy me has dado solo una probadita, Señor, de cuántas almas, Señor, tú has rescatado, Padre. Ruego por cada alma, Señor, que tú permitas, Señor, que estas almas sigan firmes y aún crezcan y sean de bendición a sus iglesias, Señor. Que sean bendición a sus iglesias locales, Señor. Que te den gloria, mi Padre amado. Gracias por cada alma presente, Señor, y gracias por darme este privilegio, Señor, inmerecido, Padre, de poder compartir, Señor, un poco de tu palabra. Permite que todos, Señor, lleguemos a la meta, Padre, y que al final de estos estudios, Señor, ellos vean, Señor, cuán glorioso eres, oh Señor. Te alabo, Padre mío, porque has tenido misericordia de mi alma, Señor, y me has resucitado de entre los muertos. Resucita, Señor, resucita más almas para tu gloria, y usa estos hermanos, usa tu iglesia, usa las hermanas que están aquí, Señor,
para darte gloria y honra, Señor. Oh, Señor, gracias por este privilegio, Señor, que me has dado, Padre. Mi corazón está tan gozoso. Permite, Padre, que podamos seguir adelante y que lo que hemos visto, Señor, sea de provecho para tu iglesia. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro precioso Salvador, nuestro representante legal, Señor, nuestro campeón, Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Paz de Cristo. Hermanos, les animo a abrir tantito sus micros para que se despidan. Que Dios los bendiga. Bendición para todos. De Cristo, hermano. Saludos, saludos. Chao, hermanos. Saludos Niños de desde Ciudad del Chile. Carmen, Campeche, México. Estar con ustedes. Buenas noches. Aleluya. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Estados Unidos. Dios le bendiga, hermanitos. Ya nomás dos antes con el 3. Paz de Cristo, mis amados hermanos. El Señor sea con todos ustedes y nos vemos la próxima clase. Primero Dios. Saludos a ustedes, saludos a todos. Bendiciones a todos. Paz de Cristo.